Los últimos 10 años anteriores se dedicaba a reinventar la manera en que trabajas. Ahora, los próximos 10 años es reinventar tu negocio. Porque si no, vendrán los Uber, vendrán los Lyft, vendrán los Netflix de turno, vendrán los Tesla, y donde tú creías que tenías tu negocio asegurado, no será así. En mi caso, como sector de utilities en el dio ese paso, es un caso de todo in con AWS, y las cosas van cambiando tan rápidamente que ahí donde dicen cuántas, como uno de los clientes que se han reinventado digitalmente y que su supervivencia depende, el propio Ryanair, que cambió la manera de que viajáramos, ha decidido que para su supervivencia necesita hacer un all-in con nosotros. Entonces, como decía al principio de mi exposición, tenemos un problema con el pasador. Va a haber unos bloqueantes que voy a desgrandar de una manera muy rápida por el beneficio del tiempo y cuál sería la visión que tenemos nosotros para apaciguar esos bloqueantes. El primero de los bloqueantes es la cultura. La cultura a día de hoy no está centralizada, no está distribuida y no está acostumbrado o no está preparado para el mundo que nos ha tocado vivir, en el cual las decisiones se tienen que tomar rápido, se tienen que tomar locales, con lo cual es muy importante la confianza y la distribución de lo que es la decisión. Para eso recomiendo dos libros, encarecidamente. Son dos compañeros del departamento de Enterprise Strategist. De hecho, hay un compañero, Jonathan Allen, que si tenéis el privilegio de escucharle, es un ex-CEO de Capital One, uno de los bancos que ha decidido desde hace tiempo ir con todas con AWS. Os enseñará lo que os pueden explicar en cuanto a cultura, en cuanto a liderazgo más bien. Otro de los bloqueantes, el skill que hay interno. El cloud es un nuevo paradigma y ha venido aquí para quedarse. Y a pesar de que pueda parecer oscurantesco y que hay que saber mucho más, realmente te permite administrar tus cargas de trabajo de manera mucho más rápida y mucho más eficiente, solo que es poco familiar. Entonces hay que encontrar dentro del ecosistema que proveemos, habéis visto lo arropados que estamos en términos de partners, alguien que os pueda facilitar. Tenemos mecanismos como el Cloud Adoption Framework para ayudaros a ese journey. Y luego hay una cosa muy clara en este nuevo paradigma. Los skills de cloud están bien pagados y corremos el riesgo de hacer training a nuestro staff y que se vayan. Pero ¿qué sería más caro? Que no lo hiciéramos y que se quedaran. Entonces, para eso también recomiendo otro libro del Chief of Talent de Netflix, en el que precisamente trata de eso, de crear un equipo de trabajo de alto rendimiento y resolver los problemas que tenemos con eso. Lo siguiente, todo el mundo está acostumbrado a trabajar en proyectos, todo el mundo está trabajando su budget, a tener muchos recursos. Eso realmente ha cambiado. Si queremos iterar de la misma manera que itera Netflix, que iteramos nosotros, hay que hablar de DevOps, hay que hablar de integración continua. Y lo que puede parecer, teniéndolo todo, es una discusión que hemos tenido justo antes de empezar, que puede haber un lock-in por el hecho de estar con nosotros o con otro cloud provider. La iteración es tan continua, los proyectos no terminan. Lo que realmente genera el lock-in y genera el technical debt es que los proyectos terminen. En el momento que terminan, quedas bloqueado para lo que has hecho en el proyecto. Así que hay que hacerlo de manera continua. Para eso también se ilustra dos libros de Gene Kim, que son súper conocidos, sobre todo el primero de Phoenix Project, que es una ficción en una compañía que precisamente adopta este paradigma de DevOps. Y el último, y no por ello menos importante, los dineros. Este nuevo paradigma también da la línea de flotación del CFO. Hay que cambiarle el paso de pensar en CAPEX a pasar a OPEX. En enterprises grandes, esto puede incluir un efecto muy grande en el bottom line y hay que sacar la bolsa. Entonces hay que preparar muy pronto al CFO de que esto puede pasar.
Entonces, no son todas malas noticias. Tenemos una guía de cómo hacer el Digital Transformation, al menos desde el punto de vista de cloud. Lo primero y más importante es la velocidad. ¿Cómo de rápido vas a codificar tus aplicaciones? Lo mejor es que sea mañana. Y una vez que has tenido esos primeros quick wins, ¿cómo van a escalar? Y el cloud te permite ese escalado. Y una vez que ya hayas escalado, ¿te planteas tener workloads críticos en la nube? Por supuesto que sí. Para eso vamos a ahondar en el time to value, en las cargas distribuidas y los workloads críticos. Lo primero de todos, más estadísticas. ¿Qué diferencia una compañía que lo hace rápido a otra compañía que lo hace lento? Un factor de 440. Voy a dar unas métricas que pueden ser todas corroboradas en este survey que ha hecho también Jim Kim, el mismo escritor de los dos libros que decía. Pero al fin y al cabo, de lo que va esto es de que en lugar de meses, esto va a pasar a ser en horas. Y no es que sean estadísticas, voy a ahondar muy poco porque tenemos problemas de tiempo. ¿Cómo han ido las aplicaciones de negocio? ¿Todo el mundo se acuerda del monolito? Nosotros teníamos un gran monolito en el 2000. De hecho, una de las razones que AWS se creó es para romper ese monolito. ¿Y cómo era hace 10 años, cuando más o menos nos creamos nosotros? Las redes eran lentas, CPU era lento y los protocolos de trasvase eran XML, SOAP, que era lento, tan lento como esta slide. AWS nació precisamente para eso, para agilizar ese monolito, que creo que había una puesta a producción cada viernes y se compilaba 16 gigas del 2000, porque o tenías el fin de semana o no compilaba ese programa. Y por AWS estar como actor, eso se empezó a romper. Los protocolos fueron más eficientes, las CPUs estando en nube, la red estando en nube es más eficiente, de unos ratios de 100 o 1000 veces más rápido. Y ese monolito se puede dividir en lo que son los denominados microservicios, que es lo que permite iterar de manera muy rápida. Cuando reduces el problema en problemas más pequeños, a pesar de que tengas interacciones y dependencias que lo pueden hacer más ineficiente, es mucho mejor iterar en cosas más pequeñas que tener que esperar a hacer una modificación de muchos dineros en tu monolito. Es lo que quería representar con la falta de eficiencia, porque todos los flujos cada vez son más complicados. Pero para eso también facilitamos la vida a los clientes. Si el pasador quiere. Dentro de estos pequeños microservicios no hace falta iterar en cada uno de ellos. Nosotros damos las herramientas que Werner decía y que Miguel decía para que esas herramientas que están probadas, que funcionan a escala, puedan ser usados. Y la parte gris es lo que sería la inteligencia de negocio, que puede ser partida y ejecutada con lo que nosotros denominamos Lambda, que son servicios serverless. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Que si quieres una carga de trabajo que consuma del API Gateway y hable con SNS, solo pagas por esas queries, solo pagas por ese flujo. Así para cada uno de los flujos. Y cuando no lo estás utilizando, dejas de pagar. Eso es lo que nos lleva a la próxima step en esta transformación digital. Queremos escalado, queremos que todo esté completamente en HA desde saque y vamos a ir por uno de los lemas de lo que sería una arquitectura nativa, que permite pago bajo demanda, que permite que todos los componentes sean en autoservicio. En Amazon internamente somos como en Amazon para cliente. Todo es en autoservicio. Tú te generas tus cosas y así mejoras las eficiencias. Y por defecto tenemos 16 regiones distribuidas en el mundo. Puedes desplegar tu infraestructura de manera global desde el primer saque. No tenemos el día con el pasador. Una cosa muy importante que también ha dicho Werner cuando ha hablado de Aurora.
ese servicio que permite la réplica entre lo que nosotros denominamos zonas de disponibilidad, que es decir, un clúster de data centers, permite una copia asíncrona. Es decir, puedes tener un RPO 0 de la misma manera que lo tenías con un rack, pero en diferentes data centers. Y poder utilizar de manera eficiente tus recursos. Como hemos indicado en el ejemplo de microservicios a funciones, solo pagas cuando estás utilizándolo. Y este es el paradigma de serverless que permite optimizar muchísimo tu infraestructura y tus costes. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en un data center tradicional? Tenías tus servidores, los ponías, los apilabas, salían las arañas y esperabas a que se amortizara. ¿Qué es lo que puedes hacer con AWS? Pues llevarlos a la nube y realmente optar por el modelo de pago por uso. Mientras que tenías que, como decía anteriormente, repetimos, pagar upfront y esperar la depreciación, ahora solo pagas por lo que usas. Y eso es un ahorro de costes fundamental. En estos tickets que habitualmente tenías que esperar a que la gente no fuera a la pausa del café, ahora lo puedes utilizar con API Gateway, con un método de que solo cuando tú quieras un ticket, en cuestiones seguras y en modo de autoservicio, eficientas toda la arquitectura y eficientas la manera de hacer las cosas. ¿Y qué es lo que provoca todo esto? Pues mientras que en un data center tenías la elasticidad mermada por un 10% en tu baseline normal y tenías que dimensionar para aquellos picos, ahora, si haces las cosas realmente bien, puedes tener esas eficiencias y un 40% de utilización solo por lo que estás gastando. De la misma manera que en este modelo que ponemos aquí, las cargas de trabajo en autoescalado funcionan bien para esas cargas que son bastante cíclicas y la arquitectura que hemos dicho de funciones y de serverless funciona para el hecho de cargas que son muy espurias, como las que muestran en la cita. Entonces, ¿cuál sería la siguiente path? Cuando ya hemos tenido los quick wins, hemos escalado y hemos distribuido, tenemos que cargar también nuestras cargas de trabajo realmente grandes. Nuestro core bancario, nuestro asset management del caso de utility, transporte, healthcare. Y para eso voy a utilizar un ejemplo, aparte de la quote que le sigue, que no puedes legislar a la falla. Tienes que detectarla, monitorizarla y actuar en consecuencia. Y con un modelo muy simple, todos hacemos los drills cuando toca la sirena y hay un incendio. Y es un coñazo realmente. Tienes que bajar al parking, te interrumpen las reuniones. Pero realmente, si el incendio funciona, o sea, si el incendio ocurre, este drill funciona, se salvan vidas. De la misma manera, en IT, ¿quién es el que hace este drill? Pues lo que nosotros denominamos el Chaos Engineering Team. Os recomiendo también encarecidamente este libro. Está publicado por O'Reilly. Son de ingenieros todos de Netflix. No sé si conocéis el modelo de Chaos Monkey. Es muy divertido verlo porque es realmente un mono con dos pistolas desenchufando partes de la red en producción y partes de la carga de tal manera que la gente que está codificando sabe que tiene que codificar para fallo. Y es más, en el modelo de DevOps, si tú eres el que codificas, a ti es el que te llama a las 2 de la mañana. ¿Y qué es lo que conseguimos con este Chaos Engineering? Tener staff con mucha experiencia, que las aplicaciones sean robustas, que tengamos mecanismos de falla automáticos y que lo automaticemos y lo iteremos lo más rápidamente posible, de tal manera que lo que era antes un DR de mucho tiempo pase a ser un automatismo. Y con esto recordamos los pasos, la velocidad, la escala y estar preparado para fallos. Así que os agradezco mucho vuestra atención y doy paso a los compañeros de Accenture.
Bueno, muchas gracias, Fernando, por la charla que nos has dado. Yo voy a introducir a una persona que es Ignacio Orcajo mientras se cambian el piringanillo para charlar. Yo soy Javier Sanz, soy el responsable del negocio de servicios cloud dentro de Accenture. Y en el día de hoy os traigo a un cliente que es un cliente muy importante para nosotros para que cuente su experiencia, que es el propio Accenture. Ignacio es el responsable de los sistemas de información dentro de Accenture y nos va a contar algo que ha sido un proceso que dentro de Accenture se denomina cloudificación, que se inició en el año 2015, se empezó a ejecutar en el 2015, se decidió en el 2014 y que a día de hoy estamos casi concluyendo, porque el objetivo era que en 2019 el 90 o 95% de todos los sistemas de Accenture estuviera en la nube, estuviera en el cloud. A momento actual, luego nos dirá datos más exactos Ignacio, creo que estamos como en el 86%, 87%, y por tanto consideramos que es un caso de éxito y que hemos vivido en nuestras propias carnes. Decía al principio que es un cliente importante para nosotros por dos grandes razones. Una, por el tamaño de la compañía, también comentará algún dato Ignacio, pero os adelanto yo alguno. Accenture es una compañía con casi 500 000 de empleados en todo el mundo y con presencia en casi todos los países del mundo, por tanto absolutamente localizada y distribuida a nivel mundial. Yo creo que exceptuando Sudán, Siria y algunos de estos países con ciertas complicaciones y complejidades, estamos en el resto de países. Por tanto, tenemos un escenario que puede ser muy similar a todos aquellos que estáis en una gran empresa. Como dice nuestro presidente también de España, Accenture no cotiza en bolsa española, pero si cotizara estaríamos dentro del IBEX 35. Con lo cual, yo creo que cualquier tema que aplica y que Ignacio nos va a contar puede aplicar perfectamente a cualquiera de las compañías en las cuales trabajáis. Y por último, y ya le dejo a Ignacio que nos comente la experiencia suya, me refiero a todos los que hayáis estado en el keynote, cuando José Manuel esta mañana ha comentado el caso de Red.es, ha dicho un tema que he cogido rápidamente la frase para volverla a repetir aquí ahora, que era algo de este estilo, no se puede liderar si no es con el ejemplo. En nuestro caso, hemos considerado que no podíamos liderar la práctica de servicios cloud dentro del mercado si no era con nuestro propio ejemplo que iniciamos en el 2015 y que iniciamos instalando servicios precisamente en Amazon. Le dejo la palabra porque tiene cosas mucho más interesantes que contar que las que ya he introducido yo a Ignacio. Muchas gracias, Javier. Durante mis años primero de consultor y después de CEO de Accenture, monté varios centros de datos, a veces desde el puro diseño, que tenga falso suelo, que el aire acondicionado no tire agua por ningún sitio. Y una de mis ocupaciones era pues, que no salte nada, que no se caiga, que no haya una gotera, que no aterricen los discos, que nadie me tenga que llamar a las 2 de la mañana, como decían antes. Dice, bien, eso por suerte se ha terminado para nosotros. Me llamo Ignacio Orcajo, soy el responsable de infraestructuras tecnológicas en 30 de los 53 países donde Accenture tiene operaciones, con 90.000 usuarios. Iba a hacer una encuesta sobre Accenture, así que para preguntar a mano alzada, pero ya sabéis la respuesta. Así que iba a preguntar, ¿quién de vosotros antes de empezar esta charla pensaba que Accenture tenía 100.000 empleados, por ejemplo? No veo manos. 150.000, 200.000. Bien, en este momento Accenture, ya sabemos, Accenture tiene 442.000 empleados, tiene oficinas en 200 ciudades de 53 países donde tenemos abiertas operaciones, es decir, una oficina con el logo de Accenture en la puerta, pero trabajamos en más de 120 países, es decir, países donde no hay oficina pero hay proyectos. Los países que decía Javier son por la lista donde te prohíben hacer negocios directamente o simplemente son tan peligrosos que no mandarías allí a tus consultores.
la transformación digital, que es el título de hoy, la podemos resumir un poco, no solo hablando de cloud, sino de otra serie de puntos. A ver, yo creo ir apuntando para allá, para el fondo. Bueno, veréis que hay 440.000 ordenadores, el ratio es 1 a 1. Todavía recuerdo primavera del año 94, yo era CEO en aquel momento de España, hablándole a los gerentes de España, de Accenture, en ese momento cabían en una sala como esta, y dije, bueno, el ratio, según todas las expectativas, el ratio de ordenadores en este tipo de empresas va a ser 1 a 1. Tuve que escuchar de todo. Hoy el ratio es 1 a 1 en vuestra casa, no, pues, probablemente es más de 1 a 1. Más del 90%, cerca del 95% están ya en Windows 10, es decir, tenemos una aceleración de la transformación digital realmente importante. O sea, nuestro CEO no es que diga voy al cloud porque es la transformación digital, no, voy al cloud, voy a colaboración, voy a la máquina del usuario, etcétera. Para que os hagáis una idea, 160.000 smartphones o teléfonos que están conectando con nuestras aplicaciones a través de nuestro MDM. Es decir, de esos 450.000, prácticamente seguro que todos tienen móvil personal. Si quieren utilizarlo para, desde su casa, acceder a alguna aplicación de Accenture que no sea la típica del correo en la nube, pueden hacerlo siempre y cuando se certifiquen a través de nuestro MDM para garantizar la seguridad. De los cuales, en cuanto a colaboración, pues volúmenes importantes. En comunicaciones unificadas, 329 millones de minutos al mes de interacción, Skype, Teams, o 27 millones de minutos abriendo vídeo. Es decir, nuestra transformación digital es realmente digital. Y yo ahora voy a utilizar, para entrar en harina de lo que es el cloud, voy a utilizar al mejor representante de todo esto, que es nuestro CEO global, Andrew Wilson, uno de nuestros principales fortalezas a la hora de implantar la transformación digital. Imaginaros 53 países con 400.000 personas, con un responsable en cada país, un presidente que piensa que tiene que estar en el IBEX 35. Si cada uno de nosotros siguiera siendo CEO de su país, la Torre de Babel habría sido una broma. Entonces, tenemos un modelo de gobierno muy fuerte. El CEO habla con el negocio y dice por dónde hay que ir. Y ahí el resto de los grupos de infraestructuras, de desarrollo, etcétera, vamos en la misma línea. Bueno, la slide ya llegará después, pero voy a contaros cómo cuenta Andrew Wilson, que es nuestro CEO, esa transformación digital en cuanto al cloud. ¿Cómo sería tu empresa si todas sus operaciones hoy estuvieran en la nube? ¿Cómo sería tu empresa, la tuya, la tuya? Pues bien, sería un negocio más ágil, más rápido, con mayor capacidad de respuesta ante peticiones nuevas. Tu IT costaría menos, sería mucho más fácil de escalar y además sería estable. El cliente interno, cliente interno, antes he dicho a Javier que no mencionara eso porque somos un cliente más, no somos el cliente interno. Tu cliente estaría contento porque sabe que cuando tiene una nueva idea, tiene una nueva cosa que lanzar, va a ser mucho más rápido el momento de llevarlo a la práctica. El CEO y el comité iban a estar encantados y contentos porque las cosas iban a funcionar. Avanzarías rápido en la agenda digital. Toda esa agenda digital que decías antes requiere que cuando tú tienes una idea y quieres montarla, sea fácil y rápido hacerlo. ¿Y por qué lo sé? ¿Por qué lo sé yo o por qué lo sabe Andrew Wilson? Pues lo sé porque nosotros lo hemos hecho. Y es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Se puede pasar rápido a ese cloud. La migración, hay que migrar lo existente, pero también a partir de un momento determinado, cualquier cosa nueva que pones tienes que diseñarla y montarla directamente en la nube. No puedes decir, bueno, esto voy a volver a ponerlo en el data center. Hemos ido eliminando data centers sucesivamente. Migrar lo existente es rápido y es mucho más rápido de lo que te imaginabas al principio. Quizá hablábamos antes en alguna charla previa que no es lo mismo pasar de ese super data center que nos pintaba antes Fernando directamente al cloud, que también se puede, pero si antes has virtualizado tus servidores, tienes tu organización en determinados puntos intermedios, será mucho más fácil todavía. Y, por supuesto, la seguridad tiene que ser un mantra permanente, tanto por parte de tu proveedor de cloud como del resto de tu organización, porque no es solo el operador de cloud, está tu usuario, que puede pinchar donde no debe, etcétera.
La seguridad tiene que ser, tienes que ponerte unos targets siempre muy agresivos, siempre tendiendo a cero. Y ahí sí que os puedo decir que los que estamos en los países, que no estamos en la cúpula en Chicago discutiendo todos los días, lo sufrimos, lo vemos directamente, porque te ponen un target de algún tema, de los firewalls, del router, del switch, seguro que a algunos suena todo esto, y te dicen, bueno, esto tiene que estar limpio en X días. Y cuando ya lo tienes más o menos limpio, dices, bueno, X días no, van a ser menos. Y así la rueda continúa. No solo continúa por tu propia exigencia, sino porque siempre hay alguien encargado de abrir nuevas vías de por donde entrarte, ¿no? Y la responsabilidad. Eso es lo que nuestro CIO dice. Y eso es lo que nosotros venimos a compartir. Lo compartimos por dos motivos. Una, porque nos parece una historia importante de éxito. Segundo, porque además tenemos un grupo que, aparte de que nosotros hagamos funcionar Accenture, haciendo que funcione el PC, las comunicaciones, el cloud, etcétera, tenemos un grupo de consultoría e implantaciones que a lo que se dedica es ayudar a otros a hacerlo. Por lo tanto, el caso de haberlo hecho internamente es significativamente clave. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña encuesta. Antes he visto que todos tenéis móvil, casi seguro. Víctor, por favor, ¿puedes poner la pantalla en el navegador? Os invito a que saquéis vuestro móvil y respondáis una pregunta muy rápida entrando a menti.com, www.menti.com, y con esta clave 503696 pongáis hoy qué porcentaje tiene mi compañía en la nube. Un solo número, por favor múltiplos de 10, que si no la nube de palabras va a salir muy difícil. Es decir, mi compañía está en el 10, está en el 20, está en el 30. Los que estáis de Accenture, por favor, poner el 10, que era donde estábamos cuando empezamos. Digo porque si no vais a tergiversar los números, que he visto 3 o 4 por ahí. Y ahora, por favor, Víctor, si puedes entrar a la página ahí, darle al submit. Ponle 90. No, ahí, ponle ahí un 90. Perdona, un 10, perdón. Un 10 como Accenture. Y submítelo. Y a ver, con las submisiones que estáis haciendo cada uno, vamos a ver dónde estamos en la nube, dónde está cada uno, dónde está la media de las empresas. Dale a submit, sin más, abajo. Y ahora deberíamos poder ver, a ver si me acuerdo cómo era, para ver. No. Sigue más abajo. Submit. ¿Has hecho submit? Sí. Thanks. A ver, ¿cómo era aquí lo de ver? No es cuestión porque solo hay una pregunta. Esto lo suelo hacer desde mi móvil y lo tengo más apañado. Dale en next question, sí, venga. Se ve que hay más expertos más que yo aquí. Sí, voting, eso es, perfecto. Hacía varios días que no hacía una encuesta de estas. Pon ignacio.orcajo@accenture.com ahí. ¿No veo uno de ver los resultados? Bueno, esto no me está funcionando bien. Bueno, vamos a dejar esto. Os invito a que utilicéis esto para las presentaciones mejor que yo, que lo traeré un poco preparado, porque te sale una nube de palabras. Esas nubes de palabras que todos vemos por ahí y no sabemos cómo se han montado. Bueno, pues se montan con herramientitas como estas, que estarán en algún sitio en la nube, y cuando las usas bien funcionan estupendamente. Luego, al final, intentaré. La siguiente pregunta es, ¿dónde os gustaría estar dentro de 3 años? Y digo 3 años porque es el plazo que nosotros hemos pasado desde que empezamos hasta hoy. Y dónde realmente os gustaría estar. Accenture, bueno, volvemos a la presentación. Accenture empezó en 10% hace 3 años, cuando se decidió que la nube iba a ser primero y solo, es decir, cualquier cosa que vayamos a hacer nueva va a ir directamente a la nube y cualquier cosa que tengamos la vamos a ir traspasando a la nube. Ese 10% hoy está en el 88%. Nuestro objetivo para final de este año es el 90%. Y, por supuesto, cuando acabe el año, alguien definirá un objetivo superior con ese objetivo del 100%, aunque siempre al final sabes que hay determinados sitios donde eso no es así. Bueno, ¿cuál es nuestra estrategia para llegar aquí? Pues tenemos primero que haya un business case para ello, una estrategia de aplicaciones que mantenga, haga que diseñemos primero para la nube, por ejemplo. El DevOps, que ya se ha mencionado antes, que además que llamen al programador y no al de infraestructuras cuando falla algo, eso es interesante. Hay un modelo estratégico para ello, la seguridad, como os decía, fundamental, y una estrategia híbrida
donde tenemos nube pública y nube privada. Trabajamos también con software as a services, proveedores tipo Salesforce para nuestros procesos de CRM, etcétera. Y tenemos una estrategia totalmente definida para la nube. Estos son un par de ejemplos, porque qué mejor que representarlo esto con el ejemplo. Como os he dicho, año 2015, la página www.accenture.com, que es la que alguno de vez en cuando puede haber navegado por ella por si quiere ver algo de Accenture, es decir, nuestra página pública, fue el primer gran sistema que montamos en la nube de Amazon en aquel momento y lleva funcionando allí desde entonces, con una flexibilidad importante desde entonces. Consultores por ejemplo, ejemplos que reflejan bien la estacionalidad, esto de pagar por el servicio. Toda empresa de servicios, y los que hayáis trabajado en alguna lo sabréis, o los que trabajen para vosotros, te dicen, tengo que hacer el informe de tiempos. Lo hago una vez al mes, 2 veces al mes, con lo cual 450.000 personas durante 2-3 días, alrededor del día 15 y alrededor del día 31, están intentando rellenar su time report, su informe de tiempos y gastos. Esto, en el modelo antiguo, esa caja que representaba muy bien Fernando subiendo y bajando, tienes que tener la capacidad total para el pico, porque si no, esos días falla el sistema. El resto del mes, esa capacidad no está utilizada y la estás pagando. El valle es tremendo, desde el día 2-3 hasta el día 13, nadie utiliza esa aplicación otra vez, con lo cual ahí os podéis imaginar que es la típica aplicación que cuando ha pasado a la nube hemos encontrado grandísimos beneficios. Otras, las aplicaciones en general de recursos humanos, pues la evaluación permanente, la revisión salarial del año que viene, las promociones, porque sabéis que nuestras compañías trabajan con analistas, consultores, gerentes, etcétera. Todo ese tipo de procesos tiene unos picos importantes en primavera, porque hay que hacer una evaluación de mitad de año, y entre septiembre, octubre, noviembre, pues un pico importante, porque a cada uno de nosotros nos piden, oye, ahora tienes que decir esta persona qué puesto va a ocupar el año que viene, qué salario, si va a tener revisión salarial o no. Como podéis comprender, eso con 450.000 personas reclamándoles a alguien que lo hagan todos antes de cierta fecha, os podéis imaginar que no es un plano donde desde el primer día que lo anuncias todo el mundo va haciendo totalmente estructurado. No. Algunos el último día se pegan toda la noche trabajando. O sea que el pico que os podéis imaginar los 2 últimos días es muy importante. Entonces, es lo que representa ahí. Estas aplicaciones en la estructura previa eran un dolor de muelas, porque además si se te caía en tu data center tenías un problema muy importante. Ahora tienes esos microservicios, ya no eres un monolito, tienes todo un montón de capacidades para mejorar eso. Bueno, en estos 3 años, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, como decía, pasar del 10 al 90%, bien será a lo largo del año 2018. Hemos pasado, en cuanto a infraestructura, a ser seguros, escalables, flexibles en esta infraestructura de red. En cuanto a arquitectura, una estructura formal gestionada por el proveedor y con una arquitectura general. En cuanto a optimización, pues pagamos por uso. Como hay un dato que creo que sale un poquito más adelante, en ahorros totales en dólares por encima de 11 millones de dólares por el programa de cloudificación. No sé el dato completo, porque alguien puede decir eso es el 2% o el 23%. No sé el dato completo porque no manejo ese nivel de presupuesto, pero 11 millones de dólares dedicados a otra cosa dan para bastante. Transformación basado en herramientas, integrado y con un modelo de gobierno simple y con unos procesos también simples y sencillos y autoservicio para muchos de ellos. Es decir, otra de las grandes capacidades, cuando alguna empresa de recursos humanos, por ejemplo, dice, voy a lanzar la petición de que hagan el time report, mira, esta quincena, como resulta que el 15 cae en domingo, la voy a lanzar el 11. Pues el 11 puedo pedir más capacidad de servicio, cuando a lo mejor cada mes suele ser el 12 o el 13. Eso antes tenía que haber un ingeniero, el otro, ahora el propio usuario de la gestión de las aplicaciones puede hacerlo. Y está consolidada end-to-end, como decía, con autoservicio. Bueno, esta es otra, esto es muy parecido a la visión del sistema operativo, cómo hemos pasado de no gobernados, intensivo en capital versus pago por uso, etcétera, de toda la aplicación de Accenture. La seguridad en los datos en la nube. Aquí es muy importante la relación con el stakeholder. Llamamos el stakeholder pues, al dueño de las aplicaciones de recursos humanos, al responsable de las finanzas, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Cada uno de ellos te va a venir con una serie de necesidades. Por ejemplo,
perdón. Los datos han de mantenerse en el mismo país. Mi país, cada vez que nosotros montamos, no sé cuántas compañías de aquí sois multinacionales, probablemente muchas, la mayoría ahora ya lo somos, es que los datos de este país los tengo que mantener en este país. Cada vez que montas una aplicación tienes que preguntar a todos los departamentos legales, oye, ¿qué implicaciones va a tener esta aplicación? Los datos, siempre hay 1 o 2 países que levantan la mano más que otros, seguro que alguno tiene en la cabeza algunos de esos países en vuestras organizaciones. A partir de la semana que viene, probablemente mucho más, si no es que llevan ya 6 meses haciendo triple de preguntas de lo habitual. Y aquí los proveedores de cloud, Amazon, te puede decir, oye, lo que tú pongas en esta región va a permanecer en esta región, salvo que tú lo muevas. Lo estaba confirmando antes con Fernando, porque luego internamente esas preguntas, dices, bueno, hemos montado esta aplicación en la nube y no te has preocupado mucho del tema, salvo que está funcionando, hasta que te llega alguien de legal y te dice, oye, ¿esto dónde está? Dices, ¿cómo que dónde está? Cuando te hacen esa pregunta sobre el email ya dices, mira, lo siento, pero te voy a decir que una vez que das enviar al email ya no sabes dónde está, no preguntes. Temas de data privacy, como decía, mucho más importantes ahora. Y al final los temas de seguridad. Bueno, estoy dando el que no debo. Resumen de cosas que hemos conseguido. Estaremos en el 95%, esto probablemente está avanzando el objetivo del año próximo. A partir de Pareto funciona siempre, por supuesto. El primer 80% es mucho más fácil que todo el resto del último 20%. Pasamos en los primeros 18 meses, como veis, el avance fue fulminante, 50%. Septiembre de 2016 ya se avanzó solo un 10%, un 20% más hasta el 2017 y hoy estamos en el 88%. El último granito que tenemos aquí ha sido que nuestro sistema financiero, basado en SAP, ha pasado a la nube por completo. Es probablemente una de las instalaciones más grandes en el mundo de este tipo corriendo en cloud en este momento. Tenemos, como veis aquí, el Data Center Move, esta imagen que antes representaba con ese montacargas. Nos ha ayudado mucho para definir las fases. Alguna vez ha sido una decisión propia y otra vez ha sido la decisión del proveedor donde tenías hosteado todo, que decía, porque no era un data center propio, sino de un tercero, decía, bueno, llega la hora de renovar el contrato. Y dice, pues espérate que voy a pensar dónde pongo lo siguiente. Y en vez de renovación, todo lo de ese data center ha ido a la nube. Tenemos una estructura también de balancear entre distintos proveedores, software as a service, distintos proveedores de cloud, donde Amazon es el principal. Optimizamos, tenemos esa variación de, tenemos más de 4.000 máquinas virtuales encriptadas en la nube, 50% más rápido el tiempo de aprovisionamiento de lo que teníamos en un principio, estos 11 millones que decía antes de ahorros, y bueno, todo el tema de transformación, cloud nativo en las próximas generaciones. Como veis, bueno, Accenture ha seguido todo este viaje y aquí podríamos ver un resumen de cómo hemos pasado de infraestructuras y services, todo nativo en cloud, el monolito que decía antes Fernando ha desaparecido y utilizamos toda esa serie de microservicios para todo tipo de necesidades. Elasticidad, multicloud, eso es una parte de nuestra estrategia, por nuestro tipo de empresa y nuestra presencia absolutamente global. O sea, por mucho que alguien puede pensar en multinacionales muy importantes, pero el perfil que te sueles encontrar es país matriz, soy muy grande, sobre todo si eres de fabricación o cosas de ese estilo, y luego tengo concentración, aunque tenga presencia en muchos países, tengo altos niveles de concentración. De esos 53 países donde decía que teníamos operaciones, el más grande en nuestro caso es la India, donde tenemos una parte muy importante de nuestro personal, pero luego tenemos multitud de países con 10, 15.000 empleados, como es el caso, por ejemplo, de España. Es decir, luego también te encuentras otros donde estás abriendo operaciones y tienes todavía 100 usuarios, pero ese perfil nuestro hace que el multicloud sea para nosotros una estrategia decidida. Y bueno, con esto queda un minuto, no queda mucho más. Solamente deciros que estas presentaciones o vídeos, el vídeo de Wilson, para que tenga ganas, yo no he podido imitarle del todo porque él mide 2 metros, pero el resto espero haber hecho un poquito de la transmisión de lo que ha sido el viaje de Accenture al cloud dentro de todo nuestro programa de transformación digital.
Publicaré después, dentro de un rato, en mi LinkedIn algunas de estas direcciones, aparte de que probablemente, pues no sé si se podrán distribuir por parte de los ponentes. No sé si... Me quedan 45 segundos, creo que hemos cumplido con el tiempo. Solo decir que para Accenture es un viaje que se toma con mucha intensidad. El CIO empuja y os puedo asegurar que nos lleva a todos a rastras, a todos los países y a todas las unidades. Y yo estoy bastante orgulloso, muy orgulloso de estar en este nivel de transformación digital, sobre todo para alguien como yo, que cuando empezó, y yo ahí sí que he vivido la transformación digital desde tener un sistema 36 de IBM en una esquina de la oficina, donde de los papeles que hacíamos prácticamente los mandábamos empaquetados a Chicago para que se procesaran, a esto. Han sido un montón de años y yo probablemente no estaré por lo menos no estaré en el negocio para verlo, pero solo de pensar cómo puede ser en otro tanto número de años hacia adelante, la verdad es que tengo que echarle mucha imaginación y espero que muchos de vosotros podáis verlo y disfrutar de esa transformación. Gracias.